Ya, ahí está grabando la clase. Ya, vamos a compartir. Esta es la tercera clase, es un poco pesada. Vamos a hacer la parte de obstetricia y lo que nosotros tenemos que ver en la práctica de obstetricia. Pongan mucha atención, que esto es importante porque esto es lo que ustedes siempre van a preguntar en las guardias. Entonces nosotros vamos a ver obstetricia práctica, obviamente pues en la parte teórica, porque no tenemos la práctica, lamentablemente. Y comenzamos pues con una buena historia clínica, una anamnesis del paciente obstétrico, antecedentes familiares, que eso ya lo saben ustedes desde el cuarto semestre, supongo. Antes nosotros empezamos cuarto año. Antecedentes del cónyuge, es muy importante que sepan qué ha tenido el cónyuge, ¿sí? Antecedentes personales de la paciente, todos los antecedentes personales que ustedes se pueden imaginar, ¿sí? Todo es importante en obstetricia. Médico, ginecológico, quirúrgico, hábitos, entran allí, ¿sí? Importantísimo los hábitos. Miren que yo recién tuve una paciente que la estoy controlando y es muy frecuente ahora ver a los jóvenes que consumen marihuana. Pues no sé, pues antes nosotros sabíamos que la marihuana sí era nociva, pero ahora parece que han cambiado los conceptos, ¿no? Entonces no tengo idea. Yo no cambio el concepto. Y la señorita que estoy viendo, la señora que estoy viendo, ella sentía como un galope en el corazón, que no podía dormir, que se sentía nerviosa, en fin, todas esas cosas me decía yo en mi consulta privada. Pero, entonces yo inmediatamente, con mi mente que vuela, porque yo soy así, yo vuelo la mente. No sé, pues si seré una forma especial de mi mente, pero inmediatamente el otro doctor que trabaja conmigo, que es clínico general, dice, usted es muy nerviosa. Le digo, escúchale los latidos cardíacos, porque como ahora estoy con la pierna, no me puedo estar movilizando mucho. Entonces tengo un ayudante que es médico ya de mi esposo, que tiene tiene 40 años de ser clínico. Entonces él lo escuchó y dice, sí, hay como un pequeño galope, pero más parece que fuera como anemia, nervios de la paciente. Y yo inmediatamente se me vino a la mente, esta chica está consumiendo droga inmediatamente. Y está, ahora que está embarazada, no lo está haciendo. Entonces está como en abstinencia. Uno tiene que pensar así porque ahora estamos en un mundo viviendo de locura, realmente, ¿no? Que los géneros, que la droga no importa, que si consumes un poquito de droga no te va a hacer daño, que puedes cultivar la marihuana en tu casa, en fin, todas esas cosas. Entonces yo le dije ya directamente, porque yo soy así, ¿usted está consumiendo droga? No, me dice, no, pero usted consumió. ¿Qué ha consumido? Entonces ahí me dijo, delante de su esposo, que es otro jovencito, cuando consumiste, qué tiempo y hace qué tiempo lo dejaste de hacer. Ya fue directa yo, o sea, yo ni siquiera le dije, tú has consumido. Y lo que tú tienes es un síndrome de abstinencia de eso, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, ella dijo, bueno, ¿qué estás tomando? Porque a lo mejor a alguien le preguntaste, a algún médico, y te dio algo. Sí, doctora, me dio nervinetas. Ustedes saben, busquen qué es nervineta y qué tiene. Las nervinetas tienen productos naturales, ¿no? Entonces eso ya como que le da tranquilidad a la paciente y dice, ay, sí, nervineta, sí, eso me hace bien. Le digo, bueno, ¿hace qué tiempo consumiste tu marihuana? Sí, bueno, yo no estaba embarazada cuando lo consumí. Ok, pero ahora no lo puedes consumir. Lo que tú estás en ese síndrome de abstinencia de la marihuana, le digo. Pues no la vuelvas a usar, ni ahora, ni nunca, le digo. ¿Sí? No creas que la marihuana no es nociva. Claro que sí, claro que sí. No necesitas una marihuana para estar tranquila, alegre. O sea, es tu condición de persona, en qué medio te estás desenvolviendo. ¿Sí? A mí me da mucha tristeza cuando yo veo a médicos que dicen que no pasa nada, que se la usa como
factores coadyuvantes para el dolor y toda esa tontera, ¿no? Yo he tenido dolor, creo que el dolor más intenso que es una fractura de hueso. Ustedes si lo saben, que han visto traumatología, que cuando se te parte un hueso es un dolor intenso, intenso, porque el hueso es miles de vascularización, ¿sí? Y nerviosa, entonces por eso es que es muy doloroso para el paciente. Pero por eso no me va a tomar una marihuana por fumar. Me aguanto y tomo analgésico. Para eso hay analgésico, por Dios. Entonces, bueno, jamás, ni he fumado, bueno, tomado, pero socialmente nada más, porque siempre he sido una deportista toda la vida, desde que tengo 12 años. Entonces mi papá, eso es lo que pasa, que eso depende de la familia, quién te esté criando, ¿no? Entonces tú ves la crianza de tu familia, si tu papá fuma marihuana, lo viste drogarte, entonces para ti, ¿de qué vale pues la disciplina, ni el control, ni el ejemplo, ¿no? No sirve. Entonces eso no debieron haber sido padres de familia. Bueno, saliendo de esto, les estoy diciendo esto por los hábitos, la paciente embarazada. Tienen que preguntar ahora, sobre todo a las jóvenes que están embarazadas, qué hábitos tiene, ¿sí? Y directamente preguntarle, ¿sí? Como que es parte de lo normal de la vida del siglo XXI, ¿ya? Si estás consumiendo algún tipo de droga. Es muy importante. El tratamiento habitual es en los últimos años, ¿sí? Es importante, perdón. Es importante ver, pues, qué fueron los tratamientos de los últimos años. Me va a decir, ¿cuáles últimos años? Los 2 últimos años. Ambulatorios, como por ejemplo, anticonvulsivantes, el DIU, cuánto tiempo lo tuvo, cuánto tiempo toma tranquilizante, o tomó o está tomando. Antecedentes obstétricos, números embarazos anterior al actual, ¿sí? Cuántas veces ha parido, paridad por eso dice, ¿ya? Y detalles sobre los embarazos que ha tenido, ¿ok? El embarazo actual, que es el que nos interesa, ¿ya? Tienen que preguntar la fecha de última menstruación. Yo considero que el 80% de las pacientes, o más del 50%, pongámosles así, sabe su fecha de última regla, ¿no? De 10, 8 saben la fecha de última menstruación, porque son regulares, ¿ya? Y un 20%, o tal vez ponle un 30%, no la saben. Eso es más difícil. Entonces, la fecha probable de parto, vamos a seguir por la regla de Nagel, ¿sí? Nagel, ahí está. Hay varias fórmulas para sacar la fecha probable de parto, pero esta es la que más usamos. El 80% de los médicos ginecobstetra preguntamos la fecha de última regla, más 7 días, más un año, menos 3 meses. Ahí se las he puesto, ¿ya? Esa es la regla de Nagel. Nagel, así se pronuncia, ¿ya? Las irregularidades menstruales es más difícil cuando la paciente me dice, no sé doctora porque yo no menstruo mes a mes, o no menstruo, o menstruo cada 3 meses, o a veces no han visto en 4 o 5 meses la menstruación y salieron embarazadas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer allí? Bueno, si ella siente síntomas de embarazo o medio raro, ¿ya? Hacer una fecha de sangre de embarazo que se piden las gonadotrofinas coriónicas, beta gonadotrofinas coriónicas. Yo prefiero pedir la cuantitativa de las gonadotrofinas coriónicas. Cuantitativa, no cualitativa, porque las cualitativas a veces tienen un 20 a 30% de error, pero las cuantitativas es 1% de error. ¿Ya? Y la otra, pues, que te vaya a dar una prueba más exacta es la prueba del examen ecográfico, que normalmente nosotros las podemos ver a partir de las 5 semanas en adelante, ¿ya? 5 semanas, no antes.
Antes no, ya les he hecho anteriormente, ya hemos visto eso. En el examen físico, pues vamos a ver la parte general, el examen ginecológico y obstétrico. En el examen ginecológico vamos a ver pues los labios, podemos hacer un tacto para ver el útero, en qué tamaño está y calcular su embarazo, ¿no? Aquí nosotros vamos a ver diferentes signos del cuello uterino, que más adelante lo vamos a mencionar, ¿ya? Y obstétrica, pues, es el examen físico específicamente de la altura uterina, que yo se las mandé en una imagen. Determinación analítica, pues, nosotros tenemos que pedir los exámenes de sangre sistémicos y analíticos especiales, como puede ser la toxoplasma, el VIH, se me pasó, el citomegalovirus, que es importantísimo, ¿ya? El herpes, ¿sí? Sífilis, que también tenemos que pedir, ¿ya? Dentro de las exploraciones especiales tenemos sistémicas, que podrías pedir las transaminasas, podrías pedir artritis, ¿ya? Para ver si la paciente tiene. Y podrías pedir cualquier otro examen que tú piensas que necesita la paciente observarse, ¿ya? Entonces, en la ecografía obstétrica, eso serían como especiales, nosotros teníamos el screening ecográfico y bioquímico de alteraciones genéticas, que ya lo mencionamos, la amniocentesis genética, que se hace entre las 16 y 18 semanas, y como optativas tenemos la ecografía materna, es decir, de la ecografía de la madre. Podríamos hacer una ecografía abdominal en el caso de que la mujer tenga dolores menstruales, ¿sí? Perdón, dolores abdominales, ¿sí? Dolor de la parte, de la parte del abdomen izquierdo, pensando que puede ser un cálculo a la vesícula, ya que es bastante, no frecuente, pero dentro de las enfermedades es el 5% que nosotros podemos ver cálculos a la vesícula. Y entonces pedimos un abdominal para ver qué le pasa a la paciente, ¿no? Porque siempre se está quejando de dolor al estómago, de que se llena mucho de gases, que a veces le da estreñimiento, a veces está con diarrea. Entonces yo sí les pido, bueno, vamos a pedir un abdominal, vaya en ayuna, para ver por si acaso tenga cálculos a la vesícula. Y así lo razono yo como médico, antes de ser especialista, médico general. Las partes clínicas es muy importante. Radiografía de tórax, si es que lo requiere. En el caso de que tenga COVID-19, por ejemplo, la nueva pandemia en el mundo entero, pues bueno, tendremos que hacerlo y proteger pues la parte del abdomen con un chaleco especial, ¿no? Porque una toma muy rápida de segundos, pues no nos puede afectar mucho. Y las pruebas de tuberculosis. Actualmente, pues, están aumentando la tuberculosis. Ustedes seguramente ya saben que eso está afectando, pues, se está aumentando, ¿verdad? Las visitas obstétricas de control. Tenemos riesgos leves, que es lo normal, riesgo bajo o medio, que lo podemos poner así. Por lo general, yo lo he sacado tanto de Williams como de el Cabrero, de la de control de protocolos materno-fetal, que eso salió en hace 2 años, libro que lo compré, y ahí pues ellos lo dividen en riesgo bajo, riesgo medio, ¿ya? Y leve, ¿no? Leve es moderado, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, si es riesgo bajo,
significa que la paciente está con una presión normal, que no tiene ningún tipo de alteraciones sistémicas, que no tiene alteraciones, digamos que no hay, por ejemplo, cálculo a la vesícula. Hay pacientes que le da apendicitis durante el embarazo, ¿no? Todas esas cosas tenemos que ver. Entonces ya sería como, si esa paciente está bien, es un riesgo bajo. Y si tenemos un riesgo medio, ya es cuando la paciente pues ya tiene una dolencia previa al embarazo, como por ejemplo una diabetes, una hipertensión, ya una alteración cardíaca, ¿sí? Una obesidad, ¿sí? Todo eso es un riesgo para la paciente. Es decir, si ustedes ven eso que está, que ustedes están haciendo la historia y la paciente está con obesidad mórbida, es un riesgo ya. Y ustedes tienen que decirle a la paciente, bueno, usted está aumentada de peso y esto de aquí puede degenerarse en una diabetes, ¿no es verdad? Entonces eso es muy importante que le indiquen a la paciente y que tiene que hacerse frecuentemente exámenes de tolerancia a la glucosa. Los exámenes de rutinas en cada visita, que son hasta las 36 semanas, son visitas por mes, cada 4 semanas, ya hasta las 36 semanas, ¿sí? Y cada mes, ustedes lo que tienen que hacer es tomar el examen de orina, que puede ser, si no tienen las tirillas reactivas de la orina, donde va a salir proteína, urea, creatinina. Se han visto esas tirillas, ¿verdad? Bueno, en el Ministerio de Salud y en el Seguro y en APROFE nosotros sí la usamos bastante. En el privado yo prefiero usar el examen directo de orina de laboratorio y pedir un cultivo antibiograma mes a mes. O sea, soy así. Me gusta mejor así. Pero el examen de orina que lo hacen en los hospitales con las tirillas es bueno, ¿ya? Tenemos también que a partir después de las 36 semanas, ya hasta las 40, ya no es cada mes, ya es cada 4 semanas, sino cada 2 semanas las visitas obstétricas, y después de las 40, ya tú cada semana la tienes que ver, y si llega a las 41, ya cada 2 días, ¿sí? Porque esa paciente hay que controlarla con mayor frecuencia. Ya. Entonces, las exploraciones especiales podrían ser, por ejemplo, el screening del primer trimestre y el screening del segundo trimestre, ¿ya? Tenemos una serología que podrías hacerlo, ¿ya? Y las ecografías fetales especiales que podrían ser, pues, el Doppler, que podrían ser también, bueno, aquí las exploraciones especiales podría ser una radiografía, una tomografía, una ecoabdominal, es decir, fuera de la obstetricia. Y las ecografías fetales especial son específicamente 3 que tienes que hacer, que la ecografía del primer trimestre, la del segundo trimestre y la del Doppler, que es a las 32, entre las 32 y 34 semanas, el Doppler, ¿sí? Ahora, la ecografía 3D, 4D, si usted desea hacerla, se la hace. Si no, no, ¿ya? Ahí acabamos nosotros, a breves rasgos, lo que comprenden la examen de rutina de la obstetricia práctica. Voy a volver a poner, ¿ya? Ahí tenemos análisis de la paciente obstétrica, el embarazo actual, la regla, ¿sí? La regla de Nagel, que es la que nosotros vamos a hacer, ¿sí? La prueba de sangre del embarazo, me estaba olvidando de decir, no la manden inmediatamente a hacer, si hoy día, 2 de diciembre fue, el 2 de noviembre fue mi regla, o ahora, 2 de diciembre, no menstrué, ¿sí? No menstrué, entonces
Por favor, esperen por lo menos de 7 a 10 días ya. Señora, 2 de diciembre le tocaba menstruar. Sí, no he menstruado, doctora. Al otro día me llama. No he menstruado. Ya, no se haga ahorita la prueba. ¿Sí? Espere una semana, por favor. 7 días, por lo menos, a 10 días. Y después de, yo a mis pacientes a todos les digo, espera 10 días. Y después de 10 días te haces la prueba de sangre. La gonadotrofinas coriónicas cuantitativa. Esa es mi sugerencia para mis pacientes privados. Y cuando están en la profe se los digo, ¿no? En la profe seguimos eso, ¿ya? Para que se vaya a hacer. Pero no es inmediato, ni siquiera le digo, vaya a hacerse una ecografía para ver si está embarazada. Jamás voy a verlo y ya se los indiqué anteriormente. La ecografía se hace a las 5 semanas después de su última menstruación. Que quede bien claro eso, ¿ya? Y las visitas, pues, médicas que son importantes. Ya, hasta ahí nosotros... Hasta ahí es la parte de la, perdón un ratito, espera un ratito. Bueno, en la parte del sílabo indica pues todo ese manejo en la cual nosotros tenemos que indicarle a la paciente dentro de los exámenes que tenemos que nosotros ver. Ahora vamos a entrar pues lo que es el parto, ¿no? Esto ya es que nos corresponde a nosotros, ya estamos entrando en materia de obstetricia, ¿ah? Vamos a ver qué es el parto, ¿sí? ¿Qué es el parto? La definición de parto es un proceso fisiológico, bioquímico y dinámico que pone fin al embarazo mediante el cual se produce la salida del feto y sus anexos. El anexo quiere decir la placenta y las membranas, ¿no? Desde el interior del útero al exterior del organismo materno, ¿sí? Aquí les he puesto algo en rojo que dice la expulsión del feto mayor a 21 semanas por vía vaginal o por cesárea con un feto superior a 500 gramos ya se llama parto, ¿sí? Eso no es aborto, ¿ya? Si tiene más de 21 semanas, ya es un parto prematuro, ¿sí? Que por eso les puse con rojo eso para que aprendan bien la definición. Doctora, dígame. No están en las diapositivas que usted está diciendo. ¿Qué cosa? Se quedaron siguen las mismas diapositivas de la historia clínica. Faltan las otras. Ah, no les compartí. Ya, esperen un ratito. Ya les voy a compartir. Un momentito. A ver, déjame ver. Stop short. Ya, ahí vamos a compartir. Gracias por avisarme. Ahora, vamos a la tercera clase, que es la fisiología del parto, ¿sí? Estas son 3 clases juntas que he puesto como tercera clase, porque si no, no alcanzamos a hacer las 8 semanas. Ya, ahí sí están viendo. Sí, ahí está bien. Sí, claro. Ok, ya, entonces, ¿qué es el parto? El parto, la definición, ahí está. Proceso fisiológico, bioquímico y dinámico que pone fin a un embarazo. Pero un ratito, déjame ver si está grabando. Sí, está grabando. Está grabando, doctora. Ok, ya. Esa de que yo ya voy a preguntar qué pasa que no suben esas grabaciones, porque se supone que yo ya las subí y no sé por qué ustedes no las pueden ver, pero ya les voy a averiguar. A ver, fin del embarazo mediante el cual. ¿Cómo va a ser el fin del embarazo? Va a ser por vía cesárea o por vía vaginal. Ahí en rojo les he puesto que es parto también es la expulsión del feto mayor a 21 semanas por vía vaginal o cesárea con un peso superior a 500 gramos. Eso es un concepto que no se lo pueden olvidar. Una vez me preguntó un doctor, o le puso un doctor aborto a una paciente que tenía 22 semanas. Tuve que decirle, doctor, venga acá. Usted parece que no estuvo en la clase de obstetricia. Ya esto no es un aborto, eso es un parto prematuro. Ponga, doctor, cambie la historia.
¿Por qué? Porque a veces si usted pone un aborto, no le van a pagar en el seguro privado a una paciente igual que un parto prematuro. Porque ellos inmediatamente, los seguros son tan terribles que ellos acogen lo que escribió en ese momento el interno que la recibió o el residente. Así que no hagan que la paciente no le reconozca, ¿sí? Pregunten primerito, señora, ¿usted tiene seguro privado, seguro social o no tiene nada? ¿Sí? Bueno, como ustedes van a trabajar en hospitales de públicos y seguro social, pues obviamente la paciente que entra al seguro privado, seguro social, seguro que enseguida le van a ver si está pagando o no. Por ahí un doctor me dijo, no importa, la ley tiene que atenderla. Le digo, discúlpame, pero no estoy de acuerdo contigo. Yo estoy pagando mi seguro social, ¿sí? Mes a mes me descuentan, ¿ya? Y no estoy de acuerdo que atiendan a una paciente que no paga y la atiendan, pues. Es decir, van a atender la emergencia, correcto, atienda la emergencia, pero no paga pues seguro social, tiene que pasar a los hospitales públicos del gobierno, ¿sí? Pero no puedes tú reclamar a una persona que no le descuentan su seguro social, ¿ya? Ese es un seguro privado que ciertos presidentes, que no lo quiero mencionar, ¿ya? Indicaban que las atiendan, por eso el seguro se fue en quiebra. ¿Cómo pueden atender a una persona? Emergencia, sí. Si es una emergencia, la atiendes. Que ya se normalice, que ya esté normalizada, pásala al hospital, ¿no? Y así es en todo el mundo. Pásala al hospital para que el hospital siga pues su tratamiento. Así es. ¿Ya? Porque le quitas a uno que está pagando mes a mes, le estás quitando la atención, pues, al otro que no paga. ¿Sí me comprenden? ¿Sí? Entonces, no. O hacen todo público y entonces no nos descuenten ya más seguro social. Esa es mi idea. ¿Sí? No pagar seguro social y entonces todo es público. No hay problema. Ok. Pero no me estés descontando mi seguro social para yo no recibir una atención y que reciba otro que no paga. No es así. ¿Ok? Seguro social es un seguro privado de los trabajadores, de todo lo que aportamos. ¿Ya? No de lo que no aportan. Entonces eso no puede ser. Ya, entonces sigamos. La duración media de la gestación es de 280 días. ¿Sí? Eso puedo preguntar. ¿Cuánto es? Esto es importantísimo que ustedes tengan conocimiento. La gestación dura 280 días, más o menos 14 días. ¿Sí? Un recién nacido es parto pretérmino aquel que tenga menos de 37 semanas. ¿Ya? O sea, 36.6 es parto pretérmino. Si tiene 37 semanas hacia adelante, ya es parto a término prácticamente. Si es recién nacido, parto a término es entre 38 y 40 semanas. El recién nacido, el parto prostérmino es mayor a 41 semanas, es decir, hasta 42 semanas, ¿no? Aquí, parto pretérmino es hasta las 36.6 semanas. Si es de 37 en adelante, ya lo consideramos como un parto a término. El nacido vivo es recién nacido que independientemente de la duración del embarazo, respira y da señal de vida. Eso es nacido vivo. Así tenga 36.5. Nacido vivo es aquel recién nacido que respira solo y da señal de vida. Mortinato. ¿Qué significa mortinato?
Es decir, esas nomenclaturas del parto. ¿Ah? ¿Qué significa nacido vivo? Aquel que nace y respira y da señal de vida. ¿Qué es mortinato? Si el feto es expulsado muerto y tiene 22 semanas o 500 gramos. Préstame el sílabo que está ahí, por favor. El parto eutóxico. ¿Qué significa parto eutóxico? Parto eutóxico evoluciona con todos sus parámetros, ¿no? Y límites fisiológicos sin desviación del vértice. Es decir, que todo está normal. Ese es parto eutóxico. Aquella paciente que dice, no, que usted dio luz normal, sí. Entonces ponen parto eutóxico, ¿sí? Parto distóxico, al que hubo una alteración en su evolución durante el embarazo, ¿no? Una alteración contráctil, por ejemplo, distosia de parto, se le quedó el bracito, tuvieron que hacer más grande, tuvieron que hacer una episiotomía grande, en fin, no nació con la cabeza específicamente con el occipucio hacia adelante, en fin, ya vamos a ver eso más adelante. El parto inducido o provocado es aquel que se inicie por la intervención deliberada de agentes externos, ¿no? Es decir, que yo le voy a poner una sustancia, como la pitocin, por ejemplo, para inducir el parto, ¿sí? Entonces, eso es parto inducido o provocado. ¿Por qué? Porque se me está pasando, ya tiene 42 semanas y no, está abajo y no sabemos por qué está pasando eso. Entonces, yo comienzo a inducir el parto o induzco el parto después de las 38 semanas. ¿Por qué? Porque la paciente es una paciente diabética y se me puede complicar. Induzco el parto porque la paciente es hipertensa y la voy a inducir a las 37 semanas, después de las 37, porque la paciente me puede producir una eclampsia. Entonces mejor interrumpo el embarazo. Ya, eso es parto inducido o provocado. Ya, el parto a terminación artificial es el que finaliza con alguna intervención manual o instrumental, es decir, yo rompo las membranas artificialmente con un estilete, ¿sí? Ya está abajo, ya está en el tercer plano, ya va a entrar al cuarto plano y las membranas están intactas. Entonces, para que se termine rápido el embarazo, ya lo hago mediante el rompimiento de las membranas con un estilete, ¿sí? El parto de terminación espontáneo natural es el que finaliza con acción de la fuerza natural, es decir, la paciente pujó y en ese momento se rompieron las membranas. El parto dirigido o corregido, inicio espontáneamente, pero durante su evolución se le practica una amniotomía precoz u se le pone ocitóxico, ¿no? Ese es el parto dirigido o corregido. Y el aborto es la terminación del embarazo por expulsión o extracción del embrión antes de las 22 semanas. Factores del parto. ¿Cuáles son los factores que nos van a inducir a un parto? ¿Ya? Ahí tenemos desde las 4 semanas hasta las 40 semanas un gráfico, cómo va desarrollándose el feto en las semanas más importantes, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 y 40. ¿Ya? Entonces, vamos a ver situación, ¿sí? Vamos a ver presentación. Vamos a ver actitud y vamos a ver posición, ¿sí? Esos serían los factores del parto, ¿sí? Entonces, tenemos que ver nosotros la situación. ¿Qué significa la situación? Es la relación entre el eje del útero, del feto, al eje uterino y el eje longitudinal materno, ¿no? Es el eje del feto con el eje longitudinal materno. Entonces nosotros vemos ahí cómo
se presenta ya la situación del bebé. Longitud, ahí está longitudinal, es decir, que está de cabeza o de nalga. Transversal, ahí ustedes están viendo pues acostado completamente, y obligua, que estas son las más complicadas de observarlas, ¿no? O de sentirla a las maniobras de Leopold, ¿ya? Es más complicada, pero con la ecografía nos puede dar muy certeramente, el ecografista, si tiene mucha experiencia, nos puede decir obligua posterior, obligua anterior, izquierdo, obligo anterior, izquierdo, obligo posterior, transversa. Y longitudinal también nos tiene que decir longitudinal cefálica y longitudinal podálica. Entonces ya vimos un factor que es de situación. La situación que es longitudinal, transversal y obligua. ¿Ya? La presentación. ¿Cómo va a ser la presentación? La presentación va a ser cefálica, podálica, hombros, eje perpendicular al longitudinal materno, ángulo de 90 grados. Eso sería como que del hombro, ¿ya? Esas serían las modalidades de presentación. El polo fetal que tiene contacto con el estrecho superior de la pelvis. Entonces ahí tenemos diferentes presentaciones fetales, de nalgas completas, de nalgas incompletas, de nalgas francas, ¿sí? De vértices, de Bregman, de frente y de cara. Si ven acá todas estas presentaciones fetales. ¿Cómo se presenta el bebé? De nalga, dice usted, doctora. Está de nalga porque yo no le siento la cabeza abajo, ¿sí? O está cefálica, pero no está bien metida en la pelvis superior de la madre, ¿sí? Entonces, eso van adquiriendo ustedes la agilidad con sus manos, ¿no? Yo estoy presentándole, es como nosotros tenemos varias presentaciones fetales, ¿ya? De nalgas completas, incompletas y francas. De cefálica nosotros tenemos de vértices, de Bregman, de frente, ¿sí? Y de cara. Doctora, una consulta. Dígame. ¿La presentación fetal implica algún riesgo de mortalidad? Por ejemplo, si viene de nalga es más complicado y deberíamos pensar en una cesárea, o pueden hacer por parto normal si viene de nalga. Si viene de nalga es cesárea, yo ya se los dije anteriormente. Cualquiera de esas presentaciones que están, la que es normal es de vértice. Todas las demás pueden traer complicaciones, la de Bregman, la de frente, la de cara, ¿sí? Y peor las que están arriba. Ninguna se da la que está en modalidad de nalga. Así están incompletas de franca. Todas es cesárea. Las de abajo, la de vértice es lo normal. Pero si está de Bregman, podría ser que el bebé haga una pequeña flexión, ¿sí? Hacia arriba y podría acomodarse, ¿me entiendes? O sea, así como está el de vértice. Pero yo muy difícil a veces veo este tipo de presentación, ¿sí? Porque la bebé o el bebé no baja, ¿sí? Entonces, de frente y de cara se te desgarra terriblemente la paciente si siguen intentando el parto, ¿sí? Y puede obviamente fallecer el bebé porque está mucho más tiempo dentro de su vagina y no baja, y no baja, y no baja del borde del estrecho superior de la pelvis. Y eso ya es cuestión de la habilidad y la experticia de cada especialista en obstetricia, ¿ya? Listo, doctora, muchas gracias. Y la parte ya médica, ¿no? Es decir, van a implicarse varios factores allí, cómo está la paciente y el monitoreo fetal, ¿no? Ahí cuando tú pasas de unas horas, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Si pasa más de 8 horas, por decir, perdón, más de 12 horas, por decir,
18 horas de parto primigesta, eso está mal, tendrá que terminar en una cesárea. Entonces, por eso es que siempre la paciente tiene que estar monitoreada. Y si no hay un monitor, hay 2 monitores nomás en el hospital Guayaquil o en los hospitales donde están, porque no hay 6 monitores, ¿me entiendes? Porque a veces hay 4 pacientes al mismo tiempo pariendo. Y todas deberían estar con monitor, todas, créanlo, pero ninguna está con el monitor y ni siquiera el interno va con su estetoscopio de Pinar a escucharle los latidos cardíacos, ¿sí? Es muy importante tener ese estetoscopio o pedir donde estén, por favor, denme cada hora ir a monitorear a ese bebé cómo está el latido cardíaco fetal. Así pude yo salvar a un niño, ahora está casado, tiene su propio negocio, ¿sí? Es un gran deportista, pero ese salió con 3 de Apgar. El Apgar es del 1 al 10, él salió con 3, ¿sí? Casi se muere, porque hubo un rompimiento de las membranas, hubo una separación, perdón, una alteración en la placenta, se desprendió la placenta dentro del bebé, y si yo no estaba atenta al escuchar el latido cardíaco, ese bebé se hubiera perdido, ¿sí? Entonces yo estuve atenta, entonces yo soy exageradamente la atención en la paciente. Cada 30 minutos estoy escuchando el latido cardíaco. No tenía un monitor en ese momento la clínica para ponerle, pero yo estaba con el estetoscopio de Pinar. Estoy hablando hace unos 33 años que ese señor, ese chico ya tiene, ¿no? Que ya es un joven adulto. Entonces, ¿yo qué hacía? Cada 30 minutos ponía el estetoscopio Pinar y escuchaba el latido. 140. Después de 30 minutos, 135. Después de 30 minutos, 130. No, esto está mal. Esto está mal. Y después de 2 tomas más, ya estaba en 120. En ese momento, le dije a todo mi equipo médico, esta paciente pásala al quirófano inmediatamente. No teníamos un quirófano en ese momento, pero recuerdo tanto el doctor Guillermo Guañer, que fue uno también no me fue mi profesor exactamente, pero nos conocíamos mucho, nos veíamos en la clínica Gil bastante, teníamos mucha amistad. Y él me dijo, entra Elena rápido con esa paciente, yo te cedo mi quirófano. Y entonces él me cedió su quirófano y me cedió su anestesista porque no llegaba el anestesista mío. Entonces ya se puede imaginar el apuro en que estaba yo, ¿no? Tratando de salvar tanto a la paciente como al bebé. Allí tiene que ser lo más rápido posible sacar, ¿no? El bebé salió completamente en hipoxia, ¿sí? Tenía un buen pediatra que falleció, el doctor Ricardo Alcíbar, en la pandemia, lamentablemente, un gran neonatólogo, y él lo sacó. Él le dio respiración, le dio electroshock, todo al bebé, y el bebé salió, gracias a Dios, salió, y bueno, para que ustedes vean, pues, la rapidez con que uno tiene que actuar, ¿sí? Fue inmediato. ¿Pero por qué? Porque yo estaba atento a los latidos cardíacos del bebé, ¿sí? Entonces, aquí entre nosotros, ustedes como estudiantes ya de 10º año y yo, les digo, muchos fetos se pierden por negligencia de la parte médica. Y enfermeras, todos están involucrados en eso. Y los internos también. Sí se pierden. Y se siguen perdiendo bebés. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hacen bien las cosas. ¿Sí? Yo se las digo. Todos mis estudiantes de que hacen la parte obstétrica que yo estoy dando clase, les digo, no se pueden. Ustedes tenían asignado en el internado una cantidad X de pacientes. De esta cama tienes tú, es tu responsabilidad. 1, 2, 3. Tú tienes 3, 4, 5. Y así, yo sé, porque a mí también me asignaban camas para atender. Pero a veces hay compañeros vagos, ¿sí? Que se van a
yo qué sé, se van fuera del hospital a comer algo. Siempre hay alguien así, siempre, ¿sí? Y obviamente la dejan a la que es más, o sea, a la que hace todo. Siempre hay uno que hace todo correctamente, que es disciplinado, y otro que no le gusta la disciplina, que es medio vago, que se aprovecha de ese tipo de personas y obviamente pues se escapan a veces de la guardia, ¿sí? Que hay escapines ahí. Bueno, yo sé porque así me pasó a mí muchísimas veces. Y bueno, yo sí era chismosísima. ¿Para qué les voy a decir? A mí no me gustaba que me dejaran con 4 o 5 pacientes y mis compañeros varones se iban a, yo qué sé, de noche a tomar una cerveza, inclusive hasta el residente iba y se salían de las guardias. Creo que eso ya no está pasando. Ahora hay más control de parte de los residentes inclusive, porque bueno, si pasa algo, el culpable actualmente no son los internos, porque no son médicos, sino el residente de cada especialidad es médico. Entonces, obviamente que ahora ya hay más control. Sigamos pues con estos factores, que es la actitud, ¿sí? Es decir, la actitud, ¿qué significa? El grado de flexión y extensión de la cabeza, ¿no? Ahí tenemos posición, presentación, actitud, situación. Si ven este gráfico que he puesto allí, me pareció muy bonito porque ahí ustedes pueden ver bien, ¿no? ¿Verdad? Posición de cabeza o de nalga, transverso, obligo, ¿verdad? Presentación de cabeza o de nalga, long, acabamos de ver, ¿no? ¿Verdad? La presentación. Actitud, el grado de, aquí está, actitud, ¿qué significa? El grado de, flexión y extensión de la cabeza. Relación de los segmentos fetales entre sí. Actitud normal, flexión, como está allí. Esa es una actitud normal, ¿ya? Cabeza flexionada sobre tronco, miembros superiores cruzados delante del tórax, muslos flexionados sobre el abdomen y piernas flexionadas sobre el muslo. La posición. ¿Qué significa la posición? La posición es que esté anterior o posterior, ¿sí? Derecha e izquierda. Esa sería la posición, derecha e izquierda. Anterior, posterior derecha, posterior izquierda, anterior derecha, anterior izquierda, ¿ya? Ahora, aquí hemos puesto algunas palabras que podrían estar dentro de los factores del parto en la posición, que son el asinclitismo, que hace referencia a la inclinación de la sutura sagital hacia la sínfisis del pubis, ¿sí? Anterior o posterior en el sacro. Aquí tenemos sinclitismo, que va bajando correctamente, asinclitismo anterior, que el bebé se quedó estancado ahí en la parte del sacro, no continuó bajando normalmente, y el asinclitismo posterior más o menos es lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Perdón, anterior con el sínfisis del pubis y posterior. Miren, si ven cómo están, allí a veces se puede producir esto y como los huesos del bebé son tan flexibles, entonces van a nacer los huesos uno encima del otro, ¿no? Yo creo que tal vez vayan a ver eso, y eso se corrige con el paso de los días posterior al nacimiento. Entonces, la posición normal en realidad es posición derecha e izquierda, ¿sí? Anterior o posterior. Ahí me faltó eso, poner derecha e izquierda, pero pónganla ustedes, ¿sí? Tenemos aquí variedad de presentación cefálica, ¿sí? Ahí tenemos todas las variedades, ¿no? La anterior, occipito, izquierda, derecha anterior, izquierda anterior, ya, occipito púbica,
La posterior, ahí tenemos, y la transversa, ¿no? ¿Cuál es la normal? La normal y la que siempre nosotros vamos a ver es occipito izquierda anterior o posterior, ¿sí? Pero para hacer un parto siempre vamos a hacer casi más del 50%, 60% diría que es occipito izquierda anterior, ¿ok? O IIA, ¿sí? Eso es lo más frecuente, ¿ya? Lo menos frecuente es la derecha. Derecha anterior, derecha posterior. La derecha posterior nos va a dar un poco de trabajo en el momento de la rotación. A veces con la rotación no rotan y se quedan posterior y terminan en cesárea. Pero por lo general, si es izquierda, posterior, logran rotar y se acomodan muy bien los bebés, ¿sí? Pero si es posterior derecha, también muchos logran rotar. Eso tiene que estar ya es en el momento del parto, viendo que el bebé rote. Si no rota, pues no va a bajar. Así de sencillo es. ¿Ok? Entonces ahí nosotros vemos las suturas. Sí, ya se me echó esto. Las suturas vamos viendo porque ustedes tienen que hacer el tacto. Ustedes tendrán que hacer el tacto. Y van a ver la fontanela anterior y la fontanela posterior a través del tacto, ¿no? Y en la transversa, pues, obviamente, van a encontrar, pues, una occipito ilíaca derecha, transversa, y occipito ilíaca izquierda, transversa. Estas eran diferentes posiciones y variedades cefálicas. Amando, prende el aire, se caló. A ver. Vamos a revisar el conducto del parto, ¿no? La pelvis ósea, el canal óseo del parto, ¿sí? Entonces nosotros aquí tenemos que diferenciar tres estrechos. El estrecho superior, el estrecho medio y el estrecho inferior, ¿ya? Hay 6 planos de descenso, ¿ya? Tenemos que ver los números de feto y tenemos que ver las malformaciones fetales. Ya. Entonces, en el conducto del parto, la pelvis ósea, ¿cuántos estrechos vamos a encontrar? La pregunta, ¿sí? 3 estrechos, 4 estrechos, 5 estrechos, 6 estrechos, 10 estrechos. 3 estrechos, superior, medio e inferior. Esa es la respuesta. En los factores de trabajo de parto, nosotros vamos a encontrar, pues, la presentación, la posición, la actitud del feto, ¿verdad? La fuerza expulsiva y el canal del parto, cómo está. A veces hay canales de partos que no dan una buena elasticidad, ¿ya? O que tengan algún defecto en un rodete en el borde, en el estrecho superior, por ejemplo, no el estrecho superior, no. Sería en la vagina, en la parte superior de la vagina, a veces hay rodetes fibrosos que no logran estirar y hacen como un embudo y no logran bajar la cabecita, ¿no? Cuando hay esto, es muy arriesgado, hay que a veces cortar esto de aquí y tú puedes llevarte hasta el recto, ¿sí? El recto, que está detrás de la vagina. Entonces, todas estas cosas tienen que anticiparse al parto, ¿ok? Una amiga mía, la doctora Calero, me decía que tuvo mucho problema en el momento del parto, no bajó porque tenía ese rodete. Vino Euclides Torre, que es, no sé, muchos lo han de conocer, un gran ginecobstetra. Él fue, lo llamaron porque no bajaba, y entonces él dijo, no, tiene un rodete, es cesárea. Así que la tuvieron que terminar haciendo cesárea. Para que ustedes vean que ya ahí viene la experticia de cada médico, ¿no? Entonces vamos a ver, pues, el estrecho
¿A qué hora tienen ustedes la clase? De 2 a 4. Ah, estamos bien. El estrecho superior, el estrecho medio y el estrecho inferior. Ahí nosotros tenemos algunos de los planos como gráfico, los huesos del canal óseo, ¿ya? Vemos ahí como un triángulo, ¿no verdad? La punta en la parte de la sínfisis del pubis y como la base atrás en el sacro. Y esa es la parte del estrecho superior, medio inferior, es en la parte ósea. Lo vamos a describir más adelante mucho mejor, ¿sí? El tamaño, cuántos huesos tiene el canal del estrecho superior de la pelvis, eso ya lo saben ustedes, cuántos huesos está conformada la pelvis de la mujer, ¿sí? Eso le queda a todos, me van a buscar eso, ¿sí? Eso voy a preguntar en la próxima clase. El canal blando del parto, pues, vemos nosotros la posición y la porción interna, el diafragma pélvico, músculos elevadores del ano, el diafragma urogenital es el músculo transverso y profundo del periné, esa es en la posición externa. Y la capa muscular externa, bulbo cavernosa, elevador del ano, transverso superficial y esquio cavernoso, ¿no? Esos serían partes del canal blando del parto. Miren ustedes que cuando se hace un corte un poco más profundo, se puede llevar el elevador del ano tranquilamente. Y a esa mujer se le sale la caca después de hacer un parto. Entonces, cuando nosotros tenemos una cosa de eso, tenemos que llamar al cirujano, el que hace la cirugía del recto, ¿ya? Para que lo vuelva a reparar, ¿ya? El elevador del ano, que muchas veces eso de allí es porque hacen un corte, una episiotomía en medial, ya no se usa la media, se usa siempre la lateral, y eso vamos a ver más adelante. Los cambios premonitores del trabajo de parto. ¿Cuáles van a ser que le dicen a la mujer que ya va a dar a luz? ¿Sí? Primero, pues, las contracciones de Braxton Hicks, que se llaman así, cuando tienen más o menos a las 36 semanas de embarazo, ¿ya? Pero aparecen, ¿cuándo aparecen las contracciones de Braxton Hicks? Aparecen desde las 13 semanas en adelante, ¿sí? Aparecen desde las 3 semanas, pero imperceptible para la mujer. ¿Cuándo se hacen perceptibles? Después de las 35 semanas. Es decir, a los 8 meses aproximadamente, la mujer comienza a tener pequeñas contracciones ya perceptibles que duran apenas segundos, ¿sí? Segundos, y en el día lo pueden percibir 1 hasta 2 veces, máximo 3 veces en el día, no más. Y lo que tienen que decirle a la paciente, bueno, repose, ¿no verdad? Y ahí se va a desaparecer por lo general, ¿ya? Tenemos que ver un cérvix, pues, uterino bien formado, redondo, y el orificio cervical redondo porque es nulípara en el caso de que es nulípara. Pero si es estrellado, que ya ha habido rompimiento de las fibras del cérvix, se va a ver como estrellado este orificio. En los cambios cervicales. Va a haber los cambios cervicales en el parto, pues lo vamos a ver más adelante, nomás estoy diciendo las contracciones de Braxton, hay cambios cervicales porque se va a modificar el cérvix, ¿no verdad? Va a estar más blando y cuando comienza a dilatar va a haber dilataciones, va a haber dilatación hasta los 10 centímetros, de 1 a 10 centímetros de dilatación. Entonces va a haber cambios cervicales. Va a haber expulsión del tapón mucoso, ¿sí?
del tapón mucoso, ¿ya? Va a haber pérdida de peso de la paciente, es decir, va a disminuir el peso y la paciente se va a encontrar más aligeramiento, es decir, va a bajar el bebé y se va a sentir con menos problema para respirar, ¿sí? El tapón mucoso, como ustedes ven allí, es ese color que he puesto allí de achocolatado y así como espeso, ¿ya? Ahí al lado, pues, hemos puesto, pues, qué significa aligeramiento, es decir, la disminución del diafragma a las 36 semanas, que está arriba, y eso le molesta a la paciente porque no puede respirar. Entonces, cuando ya es el parto, desciende. Eso sí significa aligeramiento. Los fenómenos activos es el motor del parto. Tenemos es las contracciones uterinas, ¿verdad? Entonces, en las contracciones uterinas nosotros tenemos que la frecuencia determinará entre el inicio de una contracción al inicio de la siguiente, ¿sí? Entonces, rítmica, mínimo de 2 a 3 contracciones cada 10 minutos. Es decir, cada 10 minutos van a aparecer 1 a 3 contracciones, ¿sí? Si usted me dice, la paciente le pregunta, ¿cuántas contracciones tienes en cada 10 minutos? Yo dice, 1. Ah, ok, todavía no está dentro del inicio de su parto, ¿sí? Es muy importante. Pero si me dice, no, doctora, yo creo que son de 2 a 3 contracciones, entonces hágale un tacto para ver cómo está el cuello uterino, ¿sí? Si ya comenzó a dilatar, si está borrado, ya no sienten un cono, como un cono el cuello se siente ya no duro, se siente blando, acortado, ¿sí? Porque primero se borra y luego dilata el cuello. Eso acuérdense siempre. Se borra primero, es decir, cuando sienten el tacto, el cuello está el 50 o 40% borrado, ¿sí? Es decir, que está más corto, ¿ya? Y sienten, pues, una dilatación de 1 a 2 centímetros. Entonces, ahí ya podemos estar diciendo que tiene una contracción de 2 a 3 contracciones cada 10 minutos, ¿ya? Y la duración al inicio del parto dura solo 15 segundos. De contracción a cada contracción. Al acercarse al final del parto, estamos hablando allí durante 45 segundos a 60 segundos, al acercarse ya al final del parto. Ya, esto está hablando de las contracciones de Braxton Hicks. Es decir, ustedes, si dicen una contracción, más tengo cada 10 minutos, y preguntan, ¿cuánto le dura? ¿Cuánto le dura la contracción? No, poco tiempo, doctora. ¿Cuántos segundos? ¿Sí? Tienen que enseñarle a ver. No, me duran 10 segundos, lo mucho. Ah, ya. Eso no es que está cerca el parto. Pero si le va a durar, no, me están durando casi 1 minuto, doctora. Bueno, póngase pila, porque entonces quiere decir que sí está acercándose al parto. ¿Ok? La intensidad de una contracción es su fuerza. Se hace una valoración estimada por medio de la palpación del fondo uterino, es decir, usted la siente, ¿sí? La intensidad leve si el fondo es blando y las puntas de los dedos, del dedo del operador, se hunden con facilidad durante una contracción. Ahí la intensidad es leve, ¿sí? Que ustedes todavía pueden hundir el útero. La intensidad moderada, el fondo uterino es más firme, pero aún es posible hundir los dedos durante la contracción. Y la intensidad fuerte, el fondo uterino es muy duro y es difícil hundir los dedos. Es decir, que se ponen sumamente intensa la contracción y ustedes casi lo perciben como que están tocando una tabla de madera, ¿ok? Sin poderla hundir, sin poder dejar, sin poder palpar bien, ¿ya? Los fenómenos pasivos, ¿cuáles serán? El desarrollo del segmento inferior,
En el útero tenemos segmento inferior, ¿sí? Del útero, que es entre digamos que es entre el cuello uterino y el cuerpo del útero. Ahí está el segmento inferior, ¿ya? El borramiento y dilatación cervical. Dilatación de la inserción cervical de la vagina. La expulsión de los limos significa la expulsión del moco, ¿sí? O la expulsión de secreción, de pequeños coágulos, etc. La formación de la bolsa de las aguas. Se va a formar abajo una presencia de bolsa, que ustedes la van a ver, ¿sí? Ampliación del canal del parto. Fenómeno plástico del feto, es decir, que el feto se acomoda a la vagina, ¿no? Ya, ponte por ahí. El mecanismo del parto. Los mecanismos del parto, vamos a ver pues la clásica, que es el primer periodo de dilatación, el segundo periodo es periodo de expulsión y el tercer periodo es el periodo de alumbramiento. ¿Qué significa esto? ¿Sí? La clásica es eso, y esa es la que nosotros vamos a tener en cuenta, la clásica, ¿ya? El periodo de dilatación, periodo de expulsión y periodo de alumbramiento. De Friedman, que es otra forma, que se llama Friedman, él pone como primer periodo, lo pone en dos fases, la fase latente y la fase activa, ¿sí? Él lo pone, el segundo periodo es igual, periodo expulsivo, y el tercer periodo es de alumbramiento. El Friedman, la diferencia es que en el primer periodo de dilatación, él la pone en dos fases, ¿no? La fase lenta, es en la cual, pues, lentamente va a ir dilatando el cuello, y la fase activa es cuando ya está prácticamente, pues, en la dilatación, después de las 6 centímetros de dilatación aproximadamente, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo esto, ¿ya? El feto va a rotar lentamente en cada contracción y a dilatarse el cuello cuando el bebé está bajando, ¿ok? Y vamos a ver pues las bolsas amnióticas, es decir, ahí tenemos nosotros arriba, tenemos como la bolsa hace una, ¿cómo le explico? Como cuando ustedes tienen agua y comprimen una bolsa y se hace una pequeña ensanchamiento, digamos, y se lo va a ver a través del cuello, ¿ok? Entonces nosotros eso lo vamos a llamar como fase lenta, antes de las 6 centímetros. Y la fase rápida, ¿ya? Es la dilatación mismo de Friedman, es más activa, donde hay mayor velocidad ya de dilatación hasta los 10 centímetros. Y la fase de expulsión es ya después de los 10 centímetros. Ahí vamos a ver el primer periodo de dilatación. Ya estaba yo adelantándome. Desde el principio de las contracciones uterinas hasta que se alcance la fase de dilatación completa. Es el primer periodo, ¿sí? Desde el principio hasta que alcance la dilatación completa, que es hasta los 10 centímetros, ¿sí? En las primíparas, el cuello uterino se encuentra borrado total o parcialmente, borrado o parcialmente borrado, ¿ok? Y en las multíparas, el cuello está parcialmente borrado cuando empieza esto, ¿ya? Ahí nosotros empezamos pues las contracciones uterinas, comienza la dilatación del cuello del útero y comienza pues, puede haber la ruptura de las bolsas amnióticas. ¿Ya? Esta de aquí es el primer periodo de dilatación, que ahí pone Friedman,
fase latencia y fase activa. Pero nosotros la vamos a poner como primer periodo de dilatación, que va a empezar de 1 hasta 10 centímetros. ¿Ok? La fase activa, esa sería, perdón. Esta de aquí es la fase de latencia, cuando comienza pues el borramiento de, se encuentra borrado total o parcialmente. En la fase activa, la velocidad de dilatación es 1 centímetro por hora en las primíparas y 1.2 centímetros hora en multípara, ¿sí? Estamos hablando ya de la fase activa, no la fase pasiva, digamos, en la dilatación, ¿no? Sino que cuando comienza ya, después de los 4 centímetros, porque hasta 4 centímetros, yo les dije 6, ¿no? No, me equivoqué. Es hasta 4 centímetros en la fase latente, la fase pasiva. Allí no van a ingresar las pacientes todavía. Pero a partir de los 4 centímetros en adelante, ya es una fase activa, donde la velocidad de dilatación es 1 centímetro por hora en las primíparas y 1.2 centímetros por hora en las multíparas. Esto puede ser pregunta de examen. Se produce el descenso de la presentación. Ay, me está doliendo el pie. Se produce el descenso de la presentación. En la tercera etapa, vamos a ver pues la fase de aceleración, ¿sí? De 2 a 4 centímetros, la fase de máxima pendiente de 4 a 9 centímetros. Allí nosotros vamos a ver velocidad de 3 centímetros en la primípara y de 5 a 6 centímetros en las multíparas. Y la fase de desaceleración desde los 9 centímetros a dilatación completa. Aquí la velocidad media es de 0,8 nulíparas y de 0,4 las multíparas. ¿Ya? Eso sería en la fase activa, que hay 3 etapas en la fase activa. ¿Ya? La fase de aceleración desde los 2 a 4, la fase de máxima pendiente, que es de los 4 hasta los 9, y la fase de desaceleración desde los 9 centímetros a la dilatación completa. El segundo periodo, todo eso es en el primer periodo, ¿ah? El segundo periodo es el periodo de expulsión, es en la cual el bebé va a nacer, el bebé ya está en la cabeza, en el borde de la vagina, ¿sí? Comienza con la dilatación completa y acaba con la expulsión del feto. Eso sería el segundo periodo, que es el expulsivo, ¿sí? Aumenta la intensidad de las contracciones a los pujos mayor de 120 milímetros de mercurio. Normal de duración es 180 minutos en primíparas, en la expulsión, y 120 minutos en las primíparas sin epidural. ¿Sí ven? 180 en primíparas con epidural. Eso les puse yo para que vean con la epidural y sin la epidural, ¿no? Porque ahora las pacientes, bueno, en las pacientes privadas, muchas piden la peridural. Y entonces se demoran un poquito más, nada más. 180 minutos en las primíparas con epidural y 120 minutos en las primíparas sin epidural. Casi no hay diferencia, ¿no? En las que te pongas epidural o no. No pasa nada. Si necesitas ponerte epidural, póngasela, si usted quiera, si usted quiere. Y ahí nosotros vemos una foto donde ya está abajo el bebé, nos meten el índice y el dedo medio, abriendo un poquito la parte de la vagina para ponerle anestesia. Siempre indiquen a la paciente, voy a darle un pinchoncito, una anestesia, para que no vaya a sentir el corte, ¿no? No vaya a sentir el corte. Hay otros pacientes, hay otros médicos que en el momento del dolor, que es tan intenso, hacen este tipo de ponerle la anestesia antes de cortarle, ¿no? ¿Verdad? Y hay otros que son unos
que no ponen, sino que les cortan nomás así. Y son increíbles. Bueno, pero siempre hay que poner, cuando hace la contracción, la cabeza abomba el suelo pélvico, ¿ok? La cabeza abomba el suelo pélvico y allí, en ese momento, es que se necesita la anestesia, que cogen unos 10 centímetros por lo menos, con una jeringa de 10, ¿ya? Y la aguja que sea una aguja 22, ¿ya? 21, para que pongan anestesia en el suelo perineal y poder hacer la episiotomía, si es necesario, y si no, no lo hacen, ¿no? Una vez que sacan, pues, al bebé, totalmente, pues, viene la tercera fase, que es el periodo de alumbramiento, que es la salida de la placenta, ¿no? Comienza con la salida del feto y acaba con la expulsión de la placenta y membranas ovulares, que va a durar 30 minutos después de la salida del feto, ¿ya? 30 minutos va a durar. Y hasta aquí nosotros concluimos todo lo que es la parte de del parto. No, falta esa todavía. Oye, tenemos media hora. Entonces, eso es lo que es el parto. Vamos a dejar de compartir y entrar a la otra clase. Déjame ver si lo puedo. Ya. Vamos este de aquí es cortita. ¿Sí? Y ahí ya terminamos. Vamos a terminar con las completas. El test de Bishop. ¿Qué significa el test de Bishop? Son 3 imágenes nomás que tenemos que poner. También conocido como índice de Bishop. ¿Qué es esto? Es una puntuación que valora el cuello uterino en el trabajo de parto y ayuda a predecir si se requiere o no la inducción del parto. Y también para evaluar las probabilidades de un parto prematuro. Esto fue hecho por Edward Bishop en agosto de 1964. Ahí nosotros tenemos 5 componentes en las cuales se va a calificar del 0 a 3. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que ver 1, dilatación cervical. 2, borramiento cervical. 3, consistencia cervical. 4, posición cervical. Y la quinta es encajamiento fetal. ¿Sí? Entonces nosotros allí en la dilatación cervical 0, nosotros no vamos a encontrar dilatación cervical. Tenemos un borramiento de 0 al 30%. La consistencia cervical es firme. Firme significa que no está suave ni está borrada, ¿no? Sino que está firme. Encuentran un cuello firme como que si fuera tocándose la punta de su nariz, más o menos, ¿ok? La posición cervical, si es posterior todavía, o media o anterior, ¿sí? Si es posterior, es decir, que nosotros es difícil, muy difícil, tocar el orificio cervical, entonces nosotros lo ponemos como posterior. Y el encajamiento está libre, o sea, la cabeza no está abajo. ¿Qué ponemos ahí? Bishop 0. En la Bishop 1, nosotros vamos a tener una dilatación de 1 a 2 centímetros, de 40 a 50 borramiento. La consistencia cervical es intermedia, es decir, está firme, media blanda. Ya la posición cervical está media, ¿sí? Y la cabeza fetal está insinuada. ¿Sí? En el 2, la calificación 2, nosotros vamos a encontrar de 3 a 4 centímetros, ¿ya? De 60 a 70% el borramiento, el cuello ya está blando
y está anterior, de fácil, o sea, yo introduzco los dos dedos, tanto el índice como el medio, e inmediatamente me encuentro con el cérvix. Ese es anterior. Y está en primer plano, es decir, no está ni libre ni insinuado, ya está abajo, bastante metido, y el bebé ya no se lo puede sacar de ese plano. Esa es la puntuación 2. Y el Bishop 3 es cuando tiene más de 5 centímetros, tiene de 80 a 100% de borramiento, está blando, está anterior y ya el bebé está en segundo plano, ¿no? Entonces, esto de allí son factores, son componentes para nosotros saber e interpretar. ¿Cuál es la interpretación? Aquí tenemos una puntuación de 6 o menos, sugiere que el trabajo de parto es poco probable que pueda empezar sin una inducción. ¿Sí ven? Una puntuación de 6 o menos. Sumado, ¿ah? Porque tienen que sumar todo. Una puntuación de 9 o más indica que el trabajo de parto comenzará de manera espontánea. Por eso es interesante hacer el test de Bishop. Le van a decir, haz un test de Bishop. Y entonces ustedes se van a acordar de esto. Y una puntuación muy baja de 4 o menos es poco probable que la inducción tenga éxito. Este equipo está de modo batería. Tráeme esta. ¿Ya? Y una puntuación de 8 sugiere que la inducción será exitosa. Miren ustedes esta interpretación, guárdenla hasta cuando ustedes tengan que hacer su internado porque les va a ayudar muchísimo esto de la Bishop. ¿Ok? Entonces, hasta aquí es la clase de hoy. Déjeme ver otra que vea yo. A ver, esta es modos locales, estadísticas del... No, esa clase se las voy a dar mañana. Vayan leyendo modificaciones locales y sistémicas del organismo materno durante el embarazo. Mañana, esta clase. Porque ¿cuántos tenemos aquí? Déjame ver, 1, 2, 3, 4. No, es larga. No, tenemos 9. Ya no alcanzo, ya son 20 para las 4. Ya no alcanzo. Ya, esta clase la vamos a dejar para mañana. Modificaciones locales y sistémicas del organismo. Vayan leyendo, ¿sí? Para ver, para comenzar esta clase vamos a hacer unas preguntas, ¿ya? Sí, ya esta clase no. Déjame ver otra que iba a ver. Test de Bishop, modificaciones. No. Fisiología del parto, control. No. Ah, nos faltó modificaciones. Sí. Pero lo haremos. Ya. No, lo hacemos mañana porque ya están cabezones ustedes. Y yo también. ¿Sí? Mañana vemos esa clase. Modificaciones de los órganos durante el embarazo. ¿Está bien? Todo lo tengo bien especificado, todo bien bonito para que ustedes no se hagan lío. Después lo vamos a volver a ver nuevamente. Esto es algo como la parte general del parto, ¿no? Vamos a ver cuántas clases de pelvis hay en la mujer y cuáles son las pelvis que son aptas para el parto. No todas tenemos una pelvis apta para el parto, ¿sí? Eso lo vamos a ver en otra clase, ¿ya? Bueno, hasta aquí nomás llegamos a la clase. Alguien estaba de admitir, dice. Ya se fregó porque ya vamos a terminar las clases. Bueno, bueno, ¿alguna pregunta que tengan? Ninguna. Lo único que les aconsejo es que si ya saben los 3 periodos, que ya sabemos cuáles son, sabemos los 3 estrechos, superior, medio, inferior, vamos a ver después concretamente cuáles son
los huesos que están constituidos cada estrecho, ¿sí? Y cuáles son la medida de todas el transverso, el longitudinal, el pubis y coxis, cuál es el factor predisponente que no puede la mujer parir. Entonces, todas estas cosas las vamos a ver en una próxima clase. Esto ha sido como por encimita. Y ahora vamos a desmenuzar más adelante, es todo esto de aquí. ¿Ok? Por ejemplo, las clases de pelvis que vamos a ver y cuáles son las pelvis que son aptas para el parto. ¿Sí? Y de aquí ya nos despedimos porque ya nomás tengo 15 minutos para armar con el otro grupo. ¿Ya? Entonces nos vemos mañana. Mañana tienen ellos, ¿no? A ver, déjame ver. Sí, doctora, mañana. Sí, Mañana. doctora, mañana tenemos con usted. Ya. Entonces seguimos mañana con la clase de modificaciones sistémicas durante el embarazo. Listo. Hasta mañana, nos vemos. Las preguntas, Hasta luego, doctora. si tienen preguntas que hacer, dudas, mañana me la tienen, ¿ok? Mañana me la tienen. Creo que alguna duda. Ah, ya, de la grabación ya voy a averiguarle, ¿ok? A ver qué ha pasado. Ya, hasta mañana. Sí, ya está Hasta grabado. luego, doctora. Mañana, doctora. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Cuídense. Hasta mañana, doctora. Chao.